Cualquier persona que haya pisado una pista de tenis sabe que hay un mundo entre pelotear y competir de verdad. La pregunta del millón es, ¿cómo cerramos esa brecha? Claro. Nos matamos a hacer series de carrera como si no hubiera un mañana, o la clave está en el propio entrenamiento en pista. ¿Y si es en pista? ¿Da igual cómo lo hagas? Exacto. Importa si ese entrenamiento simula un partido de individuales o uno de dobles. Uf, esa es la gran pregunta. Pues hoy vamos a dejar las opiniones de lado y nos vamos a meter de lleno en la ciencia para buscar respuestas. Vamos a analizar un estudio con un título, de esos que asustan un poco pero que es muy revelador. Suelen serlo. Se llama Comparación de los efectos del entrenamiento de tenis de alta intensidad en pista en formato de individuales frente a dobles y el entrenamiento regular de alta intensidad por intervalos sobre las adaptaciones del rendimiento aeróbico y anaeróbico. Tela. Es un trabajo de Han Qin, Xiaowen Qian y Jing Zhou, publicado en la prestigiosa Journal of Sports Science and Medicine. Nuestra misión, pues, es destriparlo para entender qué funciona mejor. Y es una misión importante, ¿eh? Porque toca el núcleo de cómo se entrena en el tenis moderno. El tenis es un caos controlado. Totalmente. Son esfuerzos brutalmente cortos, explosivos, y luego pausas donde intentas recuperar el aliento. Necesitas la resistencia de un maratoniano, el sistema aeróbico. Para aguantar 3 horas de partido. Eso es, pero los puntos se ganan con la chispa de un velocista, con el sistema anaeróbico. Y ahí está el problema, que muchos entrenamientos juveniles se quedan en esa zona de confort. En intensidades medias que no preparan para ese caos. Justo. Por eso saber diseñar un buen HIIT, un entrenamiento de alta intensidad, es fundamental. Vale, entiendo el porqué. Ahora vamos al cómo. Estos investigadores, por lo que veo, no se anduvieron con chiquitas. Para nada. Montaron un ensayo controlado aleatorizado de 6 semanas. Que para entendernos es como el estándar de oro en la investigación deportiva, ¿no? Fiabilidad máxima. Exacto. Cogieron a 48 tenistas, todos chicos, con una media de edad de casi 17 años. No eran profesionales, pero tampoco novatos. Ya llevaban un tiempo jugando, claro. Sí, unos 5 años entrenando de media. Un nivel intermedio avanzado. Y el proceso fue súper riguroso. Evaluaron a 50, pero descartaron a 2. ¿Por qué? Porque recibían entrenamiento personal por fuera, y eso, claro, podría contaminar los resultados. Lógico. A los 48 restantes los metieron en una coctelera y, aleatoriamente, a 4 grupos distintos. 4 grupos. A ver si adivino. Uno haciendo individuales, otro dobles, otro corriendo y el típico grupo de control que sigue a lo suyo. Has dado en el clavo. 12 jugadores por grupo. El primero, el singles HIIT, hacía HIIT simulando puntos de individuales, aunque sin saque, para controlar mejor la carga. Ah, vale. El segundo, el dobles HIIT, pues lo mismo pero cubriendo solo media pista. El tercero, el ReHIIT, el más clásico. A correr. A correr. Series de shuttle runs, a tope. Y el cuarto, el grupo de control, que siguió con su rutina de siempre, sin añadir nada de esto. Me interesa mucho el detalle de esas sesiones, porque hablar de alta intensidad es fácil, pero llevarlo a la pista, ¿de qué estamos hablando? ¿Peloteos de 1 minuto a muerte? Porque eso es una paliza. Una paliza controlada. Esa es la clave. Las sesiones de HIIT las hacían 2 veces por semana después de su entrenamiento normal. Ok. La estructura para los 2 grupos de pista era la misma. Peloteos continuos de entre 30 y 40 segundos. Uf, eso es muchísimo tiempo para un punto. Es una barbaridad. Y después 30 segundos de descanso pasivo, de manos en las rodillas intentando recuperar el aire. Y esto en 2 series por sesión. O sea, un ratio de trabajo-descanso de casi 1 a 1. Muy, muy exigente. ¿Y el grupo que corría? Pues para ser justos, replicaron exactamente la misma estructura. Mismos tiempos de trabajo, mismos tiempos de descanso, pero en lugar de golpear una pelota, corrían como posesos a un 85-95% de su máximo. Y me imagino que no hicieron lo mismo en las 6 semanas. No, claro. Hubo una progresión. Empezaron con unos 8 minutos de trabajo real por sesión y acabaron, en la 6ª semana, con casi 16 minutos. El doble. El doble de paliza entonces. ¿Y midieron la intensidad de alguna forma o se fiaron de que los chicos iban a tope? Se fiaron, pero con un método científico. La escala de percepción del esfuerzo, o RPE. Y aquí encontramos la primera pista interesante. A ver. Después de cada sesión, los jugadores puntuaban de 0 a 10 lo duro que había sido.
Y consistentemente, el grupo de individuales reportó un esfuerzo ligeramente mayor. Ah, sí. ¿Cuánto mayor? Su media fue de 9/10, un casi máximo esfuerzo, mientras que los de dobles y los de carrera se quedaron en un 8,5. No parece mucho, pero es una diferencia que semana tras semana... Se puede acumular, claro. Vale, el diseño es impecable. Los han machacado de forma controlada durante 6 semanas. Pero todo esto no sirve de nada si las mediciones no son las correctas. ¿Cómo mides de forma objetiva si un tenista es ahora más explosivo o tiene más aguante? Ahí está el quid de la cuestión. Usaron pruebas muy específicas y muy duras. Para la potencia anaeróbica, para la chispa. ¿Qué usaron? El test de Wingate. Cualquiera que lo haya hecho te dirá que es el peor minuto de tu vida. Suena prometedor. Te suben a una bici estática y te dicen, ahora pedalea con toda tu alma durante 30 segundos contra una resistencia altísima. Es brutal, pero te da 2 datos de oro. La potencia pico. Tu explosividad máxima en el primer segundo. Exacto. Y la potencia media, que es tu capacidad para sostener esa barbaridad de esfuerzo. Entendido. El test de Wingate para la potencia. Suena horrible pero efectivo. Y para la resistencia, para el motor diésel del jugador. Ahí usaron 2 pruebas complementarias. Una muy específica del tenis, el Hit and Turn Tennis Test. A ver, explícame eso. Imagina una prueba en pista donde tienes que correr de lado a lado, simulando golpes de derecha y de revés, siguiendo el ritmo de unos pitidos que van cada vez más rápido. Una tortura progresiva. Totalmente. Termina cuando ya no puedes más. Con eso estiman el famoso VO2 max, el consumo máximo de oxígeno, pero en un contexto de tenis. Muy específico, me gusta. Y luego una prueba más general, el 30-15 Intermittent Fitness Test, que es una prueba de carrera con pausas que mide tu capacidad de recuperación y tu velocidad aeróbica máxima. Con este arsenal, tenían una radiografía completa. Perfecto. El escenario está montado. 3 grupos entrenando a tope de 3 maneras diferentes. Y un grupo de control. A ver, la lógica me podría decir que el grupo de carrera, el más puro en cardio, debería arrasar en resistencia. Y en potencia, quizás el de individuales. Pero imagino que los resultados no fueron tan predecibles. Pues ahí está lo fascinante. La respuesta a qué método ganó es depende. Depende. Depende de lo que mires. Si nos centramos en el rendimiento anaeróbico, en la potencia, la explosividad, hubo un ganador por KO técnico. El de individuales. Sin ninguna duda. El grupo de singles hit barrió al resto. Las mejoras en potencia pico y media fueron muchísimo mayores que los otros 3 grupos. Y no hablamos de mejoras marginales, ¿eh? Dame números que pueda visualizar en una pista. ¿Qué significa esa mejora? Significa la diferencia entre llegar a una dejada o quedarte a medio camino. En potencia pico, el grupo de individuales mejoró 1,82 vatios por kilo de peso. Vale. ¿Y los otros? Los otros 2 grupos de hit, el de dobles y el de carrera, se quedaron en 1 vatio por kilo. Ostras, es casi el doble. Casi el doble. Y lo en potencia media, que es quizás más importante porque mide la resistencia a la fatiga en esfuerzos cortos, la diferencia fue aún más bestia. 1,96 vatios por kilo para el grupo de individuales, ¿Y los otros? frente a más o menos 1 para los otros 2. Eso en la pista es la diferencia entre hacer un sprint en el primer juego o poder hacerlo también en el tercero del tercer set. Es la capacidad de repetir esfuerzos explosivos. Brutal. Es brutal. O sea, el mismo tiempo de entrenamiento, la misma estructura, pero casi el doble de ganancia en explosividad solo por cambiar el formato. Y es curioso porque los de dobles y carrera... Se quedaron en un segundo escalón, prácticamente empatados entre ellos. Sí. Exacto. Ambos fueron mucho mejores que el grupo de control, que apenas mejoró, pero no pudieron ni acercarse al estímulo del entrenamiento de individuales. Queda claro. Para la potencia, el rey es el entrenamiento específico en pista completa. Indiscutiblemente. Vale, me queda clarísimo. Para tener más punch, más explosividad, simular individuales es la mejor receta. Pero esto me deja con una pregunta enorme. ¿Qué pasó con el motor? ¿Con la resistencia? Ajá. Porque si el entrenamiento de individuales fue tan superior, uno esperaría que también se notara en la capacidad aeróbica. Y ahí es donde la historia da un giro de guión total. En el rendimiento aeróbico, medido con el O2 max y la prueba de carrera, el resultado fue un empate técnico absoluto. ¿Cómo que un empate? A ver, espera. ¿Me estás diciendo que los chicos que se mataron a correr no mejoraron su resistencia más que los que estaban solo peloteando? Pues los datos no mienten. Los 3 grupos, individuales, dobles y carrera,
mejoraron su capacidad aeróbica prácticamente en la misma medida. ¿En serio? Sí, sí. El VO2 max aumentó en todos ellos entre 2,1 y 2,3 mililitros por kilo por minuto y la velocidad máxima en la prueba de carrera mejoró en casi 1 kilómetro por hora para los tres. Estadísticamente no había ninguna diferencia. Espera, déjame procesar esto. Es una de las conclusiones más potentes que he oído en mucho tiempo. Es muy potente. Básicamente, este estudio te dice, oye entrenador, puedes conseguir la misma mejora de resistencia peloteando en la pista, que es más divertido y más específico, que mandándole a hacer series de carrera. Y por si fuera poco, Por si fuera poco, el formato de individuales te da un bonus masivo de potencia que la carrera no te da. has dado en el clavo. Esa es la gran revelación. Exacto. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el entrenamiento de individuales genera esa explosión de potencia que los otros no consiguen? Bueno, la respuesta obvia es que cubres más pista. Más metros, más esfuerzo. Pero tiene que haber algo más. Es más complejo que eso. El artículo apunta a 3 claves. La primera, como dices, es el mayor estímulo anaeróbico. Un jugador solo en la pista no solo corre más, Hace más cambios de dirección. muchísimos más. Más frenadas violentas, más aceleraciones desde parado. Cada una de esas acciones es un pico de potencia brutal. Que en doble se reparte entre dos. Claro. La segunda clave es la especificidad del movimiento. Correr es un movimiento lineal y simétrico. El tenis es todo lo contrario, asimétrico, rotacional. Explosivo. El HIIT de individuales fuerza al cuerpo a producir potencia en esos patrones de movimiento exactos, reclutando los músculos del tronco, las piernas, de la forma en que se usarán en un partido. Y eso, correr en línea recta, por mucho que corras, no te lo da ni de lejos. Ni se le acerca. Y la tercera razón es un concepto llamado tensión metabólica. Tensión metabólica. Sí, aunque el consumo de oxígeno medio pueda ser parecido, los movimientos del tenis de individuales, con esas frenadas y arranques, generan un déficit de oxígeno mucho mayor a nivel muscular. El músculo se ahoga antes. Exacto. Y tiene que tirar de la vía anaeróbica, la de la glucosa sin oxígeno, para producir energía. Al forzar esa vía una y otra vez, el cuerpo se adapta y se vuelve mucho más eficiente. Las implicaciones prácticas son enormes. Si soy entrenador, el mensaje es cristalino. Si mi jugador necesita mejorar la explosividad, la capacidad de repetir sprints, High IT de individuales. ¿Es la herramienta estrella? Si el problema es la resistencia general, tengo más opciones. Puedo usar individuales, dobles o carrera. Y la elección dependerá de la logística o de variar para que no se aburran. Exactamente. Pero, como en todo buen estudio, hay que hablar de las limitaciones. El pensamiento crítico es vital. Me adelanto a una. Solo eran chicos. No sabemos si los resultados serían iguales en chicas. Correcto. Esa es la primera. La muestra eran solo varones, jóvenes y de nivel subélite. No podemos dar por sentado que una jugadora profesional de 30 años reaccionaría igual. Vale. ¿Qué más? La segunda limitación importante es que los ejercicios se hicieron sin saque. Y el saque, es un elemento clave del tenis que aquí no se entrenó. Claro, con su salto, rotación, potencia. Y la tercera, y para mí la más interesante, es la que apuntamos antes sobre el RP, la percepción del esfuerzo. Sí, eso me sigue rondando la cabeza. Si el grupo de individuales percibía que entrenaban más duro, ¿no podría ser que todo el efecto se deba a que simplemente se esforzaron más? Es una objeción muy inteligente, y el propio estudio la reconoce. Que el formato en sí no sea el ingrediente mágico, sino que ese formato les empujó a dar un 5% más. Es posible que esa pequeña diferencia en la intensidad percibida contribuyera. Sin embargo, la magnitud de la diferencia en las mejoras de potencia es tan grande. Que parece poco probable que sea solo por eso. Exacto. Lo más probable es que sea una combinación, un formato que, por su naturaleza, no solo te obliga a esforzarte más, sino que dirige ese esfuerzo hacia las adaptaciones correctas para la potencia. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea final, sería que no todo el HIIT es igual. Que el diablo está en los detalles y que el formato del ejercicio importa, y mucho. Totalmente. Simular las demandas de un partido de individuales parece ser el camino más directo y eficiente para forjar tenistas más potentes. Sin duda. Y esto me lleva a una reflexión que va un poco más allá de la fisiología del artículo. A ver.
El estudio se centra en las adaptaciones físicas, vatios, consumo de oxígeno, pero esto plantea una pregunta fascinante sobre las adaptaciones cognitivas. ¿Qué pasa en el cerebro? Interesante. Podría ser que el HIIT de individuales, al obligar al jugador a tomar cientos de decisiones tácticas bajo una fatiga extrema, también esté entrenando la resiliencia mental y la precisión de una forma que la carrera no puede ni soñar. Es una pregunta increíble. Estaríamos hablando de un entrenamiento 2x1. Exacto. Mejoras el físico y a la vez blindas la mente para los momentos de presión. No solo aprendes a correr más, sino a pensar mejor cuando estás agotado. Eso da para otro estudio entero. Muy sólida para pensar que el entrenamiento más específico no solo es mejor para el cuerpo, sino probablemente también para la cabeza. Un análisis fascinante. Para quienes quieran bucear en todos los datos, la estadística y la metodología al detalle, recomendamos sin ninguna duda la lectura del artículo original. Sí, merece la pena. Lo encontrarán, como dijimos, en el Journal of Sports Science and Medicine, publicado por Chin, Qian y Zhou. Es una lectura densa, pero muy gratificante. Mucho. Y si este tipo de análisis en profundidad es lo que buscan, no olviden seguir el canal y activar las notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones al corazón de la ciencia